¿En qué momento llegaron aquí si acabo de presentarlos en el restaurante? ¿Qué fregados estás haciendo, Mauricio? ¿Mauricio? Yo no me llamo Mauricio. Mi nombre es Martín. La verdad sí, me extrañó mucho que Araceli me llamara y más para traer a alguien a cenar. Si no mal recuerdo, la última vez fue con tu exnovio Martín, ¿no? Antes de que suspendieran la boda. Mamá. Sí, mi pobre cuñadito Martín. ¿Ramón ya? ¿Martín? ¿Martín? ¿Tu exnovio? Rosalinda, llevas trabajando aquí apenas una semana y te atreviste a meterte con mi marido. Perdóname, ceñito, se lo juro que yo no quería. Ah, ¿no querías? Pues yo no te vi sufriendo, desgraciada. Te me largas ahorita mismo de mi casa. A ver. Cálmate, Josefina, no exageres, por favor. No manches, ni tú y yo somos estos cuates, ¿cómo se llaman? Romeo y Julieta. Y déjame adelanto antes de que me preguntes. Sí, eso es lo que parece. Perdóname, patrona. No me corras, se lo juro que no tengo para dónde ir. Te me largas ahorita mismo de mi casa. Agarras tus cositas y te vas. No te quiero ver. Ay, a ver. Momento. Aquí el señor de la casa soy yo. Y el que decide quién se va o quién se queda... It's me. Esta morra se queda. ¿Cómo me puedes decir eso después de lo que acabo de ver? Ay, ¿qué viste? ¿Qué viste? Lo que todos los hombres hacemos, lo que nos toca. Y en un momento dado, si alguien se tiene que largar de esta casa, eres tú. Lárgate con tu hermana Berta. O con la mendiga de Sara. Con quien sea. Pero ya. O con el Chapo Guzmán. La morra se queda, ¿eh? ¿Qué dices? Lo que viste. Hombre, jefa, no se hubiera molestado. Un gusto. Pues, con su permiso. Chavita, Abuelita, no puedo dormir. Este cuarto me da miedo. ¿Dónde está mi mamá? ¿pero cómo que miedo, mijito? ¿Por qué tú nunca has sido miedoso? Acuérdate de lo que decía tu papá. Eres el hombre de la casa cuando él no está. ¡Mami! No puedo dormir. Ven, vamos a mi cuarto. Quédate conmigo a dormir esta noche para acostumbrarme. Ay, mi amor, no puedo. Tengo un mandado que hacer en Guadalajara. Solo esta noche. Mira, mi amor. Elio y yo nos tenemos que ir ahorita mismo para Guadalajara. Para que nadie sospeche, ¿entiendes? Perdóname, mijo, pero pues es que ya te expliqué que eso es por tu bien. Tu mamá se quiere quedar, pero tenemos trabajo que hacer. Hay que echarle muchas ganas para que tú puedas estar aquí y estudies y vayas muchas veces a Disney con tu abuela. Mamá, no me dejes. No te vayas con mi papá. Plutarco, yo te puedo explicar todo. No quiero que me expliques nada. Nada. Nada más dime la neta. ¿Este güey es Martín? ¿El que fue tu novio? ¿El que mencionó a tu hermano? Sí, yo soy Martín. Martín. El exprometido Martín. ¿Cómo ves? Pero tú tranquilízate, ¿eh? No. No te esponjes. Nosotros nada más estábamos recordando viejos tiempos. A ella le gusta así. A ella le gusta vivir en el pasado. Eso no es verdad. Él me siguió desde el hotel. Ya. A ver. ¿Le vas a contar por qué cancelamos la boda? Ándale. Oye, es una anécdota muy chistosa, ¿eh, Plutarco? ¿Quieres que te la cuente? Aquí a la Araceli le gusta hacerla de sexo servidora. O sea, es puta, pues. Ay, eso sí, de las caras, de las finas. Respétala, imbécil. ¿Que la respete? ¿Me estás diciendo que la respete?
¿Qué no has visto sus anuncios ahí en el periódico? Ella se la pasa anunciándose con telefonitos de servicio. ¿Y así quieres que la respete? A ver, pregúntale, ándale. Aquí está, a ver si se atreve a negarlo. Yo por eso vine, ¿eh? Nada más para que me dieran mi servicio. Dime, por favor, que todo eso es mentira. Y ahorita mismo saco a este idiota a patadas. Perdón. ¡Bravo! Otro que se te pela por culpa de tus hobbies. Oye, a ti nadie te va a aguantar el paso, morra. Sorpresa. ¿Todo esto es para mí? Te vas a quedar solita. Porque yo me voy a encargar de eso. Hazte la idea, bonita. Tranquila. Tranquila. ¿Y morrita? Mira, yo te prometo que voy a venir todas las semanas. Y aquí no te va a faltar nada. Me vas a faltar tú. Pero tú te va a cuidar muy bien. Igual que me cuidó a mí, ¿eh? Y te voy a llamar todos los días. ¿Sí? Ay, mijito, ya. No le hagas más difícil esto a tu madre. Esto es lo mejor para ti. Vamos. Un día que te conviertas en un hombre hecho y derecho, nos vas a entender. Pero ya soy un hombre. Nos tenemos que ir ya. Nos esperan en el aeropuerto. ¿Por qué tenías que humillarme frente al único hombre que me había respetado durante toda mi vida? Yo te pagué para que no me quemaras con Plutarco. Me pagaste con lana y con alivio de sexo. Mira, no fue la gran cosa. Viniendo de una vieja tan experta como tú. Eres un desgraciado. Perdí a Plutarco por tu culpa. Pero esta me la vas a pagar. ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Me salió re bien el numerito, ¿qué no? Plutarco te descubrió conmigo. Me descubrió conmigo y le pasó igual que a mí. Cuando yo encontré a un hombre en este mismo departamento, a uno de tus clientes. Ya supéralo, imbécil. Me madreaste cuando lo supiste. Tronaste conmigo. Suspendiste la boda. ¿Te bastó con todo eso? ¿Y qué querías, ¿Qué querías? ¿Que no te iba a hacer pagar por todo lo que me hiciste? Ahora sí ya estamos a mano. Ese güey sabe que eres prostituta. Debe estar guacareándose por las calles. Le va a dar asco y solo pensar las veces que te besó, creyendo que eras una princesa. Yo quiero verte todos los días. Tal vez yo puedo ir a México. Ay. Chava, tú tienes que empezar a estudiar. Tienes que empezar con la escuela, aprender inglés. No te va a dar tiempo de viajar. Aquí vas a tener un chorro de amigos, pero no te olvides del juego, ¿eh? El primero que diga su verdadero nombre pierde. Acá te llamas Eduardo Coronel y tu abuela es Adelaida. Jefe, tenemos que irnos ya. ¿De quién son esos ojitos hermosos?
Chavita, ¿cómo voy a vivir sin él? Agocho, espérate. ¿No me voy a poder acostumbrar? Sí vas a poder, solo piensa en todo el peligro que ese niño corre estando con nosotros. Es que yo nunca me imaginé que hubiese un día donde me tuviera que despedir de mi hijo. Nunca he vivido sin él, Elio, en las buenas, en las malas y en las peores. Cuando se murió su papá, cuando nos quitaron el rancho y dormimos en un establo, cuando le empezó la diabetes. No lo estás abandonando. Es por su bien, es para que esté mejor. Pero él no lo sabe. ¿Cómo se lo voy a explicar? No entiende. ¿No viste cómo se quedó? Dale tiempo. Es cuestión de tiempo para que se acostumbre, para que se puedan acostumbrar los dos. Él no sabe vivir sin mí, ni yo sin él. No voy a poder, Elio, no voy a poder. Me siento como si me hubieran arrancado el alma. ¿Te das cuenta? Sara, el alma te la arrancan cuando se pierden los hijos, como me pasó a mí. Yo no voy a poder volver a abrazar, a ver a mis hijos nunca más. Salvador está vivo y está a salvo. ¿Sabes por qué? Gracias a lo que acabas de hacer. Tranquila, mi amor. Todo va a estar bien. ¿A poco no estuvo a toda madre? Uf, que sí, ¿qué? ¿Para qué? Pero me sentí muy bien. Ya nos traíamos ganas, ¿no? Digo, de querernos así, bonito. ¿Sabes? Es que con vos no me siento sola. Vos siempre has estado lo más dependiente de mí y de mi pelado. Y él te quiere. Mira, yo estoy segura que cuando lo encuentre, se va a poner feliz de saber que estoy con vos. Sí, claro. Es que, ve, con vos me siento así como protegida. Y además me hace reír un resto. Es porque soy un payaso ninja. Ay, Orlando. ¿Será que al fin me cambió la suerte con vos? Y que vos sos el hombre que yo necesito en mi vida. ¿Anoche dormiste con mi marido? Dime la verdad, sinvergüenza. Por eso me mandó a dormir a otra recámara. Te metió en mi cama. A ver. Yo meto en mi cama a quien se me dé mi regalada gana. Y si no te gusta, mira, te me vas a la fregada. Ya te dije. Si no estás de acuerdo, vete con tu hermana Berta y sirve de que ponen un albergue para gatos. Eso es lo que hacen las solteras, ¿no? Pelo de gatos. Es lo único que va a terminar cayéndoles encima a ustedes dos, me cae. Yo sigo casada contigo. Por ahora. Sí, por ahora. Y no me des ideas, ¿eh? Ya te dije que yo no tengo ninguna obligación contigo. Tú, que no has podido darme ni siquiera un hijo, Josefina. Soy el único senador de mi edad que no tiene hijos, carajo. Un divorcio dañaría tu imagen. Ay, más la dañas tú, Josefina. ¿No entiendes que me das vergüenza, Josefina? Yo no te veo como esposa de un senador, mucho menos como esposa de un gobernador, que es el cargo que voy a tener. Yo no te veo repartiéndole juguetes a los niños pobres. Yo no te veo apareciendo en las fotos de prensa. A ver. No, Josefina, no te veo. Yo no voy a mudarme con mi hermana. Yo no quiero ni puedo vivir con Berta. Además, sería un escándalo para ti. ¿O qué? ¿Vas a dejar que todo el mundo hable de la pordiosera esposa del senador? Ok, está bueno. Te vas a quedar a vivir en esta casa. Con la condición de que te me largues al cuarto del fondo, el que está por allá cerca de la cocina. Ok, y a partir de ahora no quiero más cuestionamientos. Que de dónde vienes, que a dónde vas, nada de eso. Tú por tu lado y yo por el mío, Josefina. Dos opciones. Una, esa. Dos, te vas a la ch... Tú eliges.
Dios los hizo y ustedes se juntaron. Nunca había chambeado con una parejita tan eficiente como ustedes, ¿eh? Colocaron la merca en menos de 24 horas. Pues es que el tiempo que estuve en la PGR, pues también tuvo sus ventajas. Aprendí a nadar en aguas profundas, incluido el gabacho. Helio fue quien contactó a los compradores. Él se encargó de todo. Pero ahora falta el queso en la tortilla, mis 70 millones. Bueno, los gringos van a pagar en cuanto se haga la entrega, dando y dando. Pues salud. 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 ¿Y a ti qué te pasó en la mano, tuercas? Nada, señor. Miren, el muy menso estaba firmando unos papeles y ¡pum! Se clavó la pluma sin querer, ¿verdad? Oigan, todavía no me han dicho qué tiznados van a hacer con mi dinero, ni cómo lo van a guardar y a lavar. Todo está cubierto. Déjalo en nuestras manos, padrino. Cuando esté listo, te digo dónde está el dinero. Limpio de polvo y paja. Oye, tú me perdonas, Helio, pero tu mujer está hecha de acero. Totalmente de acero. No de flores. Me cae. Tu apellido no le va bien, Salud.